Hola, bueno, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Cecilia Alessio, soy doctora de la Universidad de Buenos Aires, bióloga, licenciada en biología y doctora de la UBA. Trabajo en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Y estoy acompañada hoy de Lucas Roberto, también doctor en bioquímica de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA, y el doctor Juan Ugalde, doctor en biología de la Universidad de Buenos Aires, que actualmente es uno de los socios fundadores de la empresa Chentes y trabaja con su grupo de investigación en la Universidad Nacional de San Martín. Vamos a hacer una exposición, los tres, tratando de ocupar el mismo tiempo total, o sea que vamos a hacer una breve exposición cada uno. Eh, y bueno, les queríamos contar un poquito cómo estuvimos desde lo que es la parte académica redireccionando nuestros grupos de trabajo y de investigación hacia tratar de colaborar con el área de salud para combatir la pandemia durante todo este último año y medio con diferentes proyectos, y en particular de cómo pudimos establecer un vínculo entre la universidad y empresa para hacer desarrollos que permitan ayudar justamente a los equipos de salud y a los bioquímicos en determinaciones en este contexto tan particular. Si me permite, voy a compartir la pantalla. Bueno, entonces, básicamente, como todos saben, durante fines de 2019 el mundo se paró, y el causante de esto fue el virus de SARS-CoV-2. El virus de SARS-CoV-2 es un virus de la familia Coronaviridae, porque tiene esta corona, por eso se llama coronavirus. Es un virus a ARN, ácido ribonucleico, envuelto, esto quiere decir que tiene una membrana, y que tiene un genoma relativamente chico, que es bastante similar al genoma de lo que había sido el SARS-CoV-1, ahí por 2012, 11 creo, y el MERS, ¿no? El genoma codifica para algunas proteínas, en particular algunas estructurales que están algunas en la superficie, como la famosa proteína Spike, la de membrana y la envoltura, y una interna que es una nucleoproteína que está asociada al RNA que constituye el genoma. Bueno, de esta proteína, como les decía, Spike es la más famosa, la conocida, la que forma la corona del coronavirus, y que es la que se encarga de interaccionar con las células de nuestro cuerpo y favorecer la entrada del virus y la liberación del genoma en nuestras células. De esta proteína Spike, que es una proteína bastante grande, hay un pedacito, que es este, que se llama RBD por Receptor Binding Domain, que es justamente el que interacciona con los receptores AC2 en la célula. Y esta es una proteína chiquita y bastante estable. Entonces, durante el comienzo de la pandemia, eh, eh, estudiando antecedentes con el virus del SARS-CoV-1 y lo que estaba trabajando en otros laboratorios, pensamos que la proteína RBD podía ser un antígeno muy interesante para hacer diagnóstico mediante la participación o su utilización en test serológicos del virus, para terapéutica mediante la inyección en animales y generación de anticuerpos neutralizantes, y la prevención en forma de, que es el antígeno que se puede utilizar para generar una vacuna. Entonces, para esto, bueno, nos propusimos producirlo en sistemas vivos de expresión,
Y para eso teníamos que saber la secuencia, y era un virus totalmente nuevo y no se conocía, entonces recurrimos a las bases de datos bioinformáticas, que está esta GISAID, que es una iniciativa global para compartir todos los datos de influenza, que se volcó después para SARS-CoV-2, y en esto se fueron volcando los datos de todos los virus que se iban secuenciando en el mundo. En esto participan casi todos los países del mundo que tienen capacidad de secuenciación, entre ellos la Argentina con el Proyecto País. Y bueno, lo que hicimos en marzo de 2020, muy poquito después de iniciar la pandemia, cuando todavía el virus no había llegado a Argentina, fue encontrar cuál era la secuencia consenso más usual, o que aparecía con mayor frecuencia, perdón, para decidir producir esa proteína. Hoy en día saben que hay otras variantes, como la alfa, la beta, la gamma, la delta, pero la original, la de Wuhan, es la que se conocía en ese momento. Entonces metimos esa secuencia en levaduras, Pichia pastoris, y células de mamífero, HEC 293, que son células en cultivo que permiten la producción de proteínas recombinantes. Estas son unas fotos del trabajo en pandemia. Teníamos muy restringido el acceso a los laboratorios de investigación, porque así como los profesionales de la salud en bioquímica tienen sus problemas, nosotros teníamos los nuestros y no podíamos entrar en los laboratorios. Así que bueno, tuvimos permisos especiales y pudimos entrar y empezar a trabajar, y lo que hicimos fue meter los genes estos que tenían esta secuencia RBD en una levadura que es pariente de la levadura del pan y de la cerveza, pero que es muy buena para producir proteínas recombinantes, y en células en cultivo, de manera de que se pudiera producir la proteína en el sobrenadante del cultivo, digamos, y que fuese muy fácil purificación. Entonces, purificamos en un único paso, por afinidad, la proteína. Esta proteína en los dos sistemas, tanto en mamíferos, que es donde normalmente se produce el virus de SARS-CoV-2 y la proteína es parecida a la del virus de SARS-CoV-2, como en levaduras, la estructura de la proteína era idéntica y la obtuvimos con muy alta pureza, más o menos el 95%. Entonces pudimos obtener este RBD soluble, muy puro, y a pesar de que son distintos sistemas de expresión y que producen proteínas de levemente distinto tamaño porque tienen glicosilaciones diferentes, estructuralmente eran idénticas, y como nuestro objetivo era producir un antígeno barato y escalable, entonces nos decidimos por Pichia pastoris, que era mucho más barata la producción y que nos permite escalarlo mucho más, mientras que en células de mamíferos es muy caro y se produce poco, en células de levadura se produce mucho más y es mucho más barata. Entonces, una vez producido el antígeno, lo usamos para inmunizar ratones, para probar cómo era la respuesta inmune, y nos dio un título muy bueno de anticuerpos. Estos anticuerpos producidos inyectando en ratones la célula producida en levaduras reconocía perfectamente la proteína producida en mamíferos y al revés. Es decir, que los anticuerpos cruzaban, y esto nos permitía que un sistema como levaduras, que no es tan usual o no es el gold standard, pudiese ser utilizado para la producción de antígenos para el uso en test bioquímicos. Entonces, estos anticuerpos fueron capaces de neutralizar la interacción de unas pseudopartículas que tienen la proteína spike de mamíferos con células de mamíferos AC2, es decir, que a un ratón le inyecta la proteína producida en levadura y es capaz de obtener anticuerpos que neutralizan esta interacción del virus con las células. Y esto lo podemos ver acá. Entonces, es decir, que con
haber producido esta proteína RBD, que resultó muy estable y muy pura, se pudo participar en un montón de desarrollos, como por ejemplo inmunización de gallinas y purificación de anticuerpos IgI neutralizantes a partir de huevo, inmunización de llamas y producción de anticuerpos neutralizantes. Estos son proyectos que fueron hechos en colaboración con el INTA. Se puede utilizar este antígeno en test serológicos para diagnóstico de pacientes que han entrado en contacto con el virus o han sido vacunados. Esta proteína está siendo utilizada en estudios inmunológicos para uno de los 3 proyectos de vacuna argentinos financiados, en particular este es en el que participo, que es Argenvac, y finalmente para test diagnóstico serológico rápido en tiras, como la de ChemTest, que les va a contar Juan Ugalde en un rato. Entonces, bueno, esto fue posible gracias a que muy al principio de la pandemia y en muy poco tiempo se pudo un grupo de gente asociar rápidamente para colaborar y tratar de contribuir a paliar la pandemia desde nuestro lugar, y que gratuitamente hemos repartido proteína a muchos grupos de investigación que pudieron desarrollar herramientas para combatir la pandemia. Obviamente esta necesidad de repartir proteína para hacer distintos desarrollos requirió del escalado de la producción, y entonces lo voy a dejar a Lucas ahora que les cuente, que es experto en bioprocesos y en bioreactores, cómo se hizo el escalado. Lucas, te dejo la palabra. Dale, buenas noches, gracias Ceci por todo eso. Bueno, si quieres pasar a la siguiente. Tal como les contó Cecilia, llegó un momento donde se hizo necesario producir en más cantidad, ¿sí? Hasta ahora en desarrollos en el laboratorio, cultivos en Erlenmeyer, se obtenía una cantidad determinada de esta proteína, pero empezó a ser necesario tener mucha cantidad. Yo soy bioquímico, egresado de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, pero me orienté a la parte de biotecnología, y entre las cosas que aprendí a hacer a lo largo de todos estos años es cultivar microorganismos en grandes cantidades, usando dispositivos que se conocen como bioreactores, que es esto que está en la foto acá, que permiten dar un ambiente cerrado, aislado, permiten monitorear parámetros, saber en qué valores está, y permite controlarlos. Si queremos un valor determinado de pH, de temperatura, de nivel de oxígeno, eso se puede controlar. Bueno, entonces, en este proceso en particular, nos pusimos a trabajar para escalar la producción de la proteína RBD usando la levadura Pichia pastoris. Esta levadura es muy particular porque usa metanol como fuente de carbono, y eso sirve también como inducción, es lo que desencadena la producción de la proteína recombinante. Entonces, luego de varias pruebas, seleccionamos un proceso que tiene 4 etapas. Una primera etapa donde se hace lo que se hace un cultivo en batch, usando glicerol como sustrato. Luego una etapa de fed batch o batch alimentado, donde también se usa glicerol en una concentración mayor. Estas 2 etapas lo que buscan es producir un gran número de células. Una vez que alcanzamos un número determinado de células, que es suficiente para producir la cantidad de proteína que queremos producir, pasamos a lo que se conoce la etapa de transición e inducción, donde se agrega el metanol en dos esquemas diferentes, y eso hace que la levadura, que había crecido hasta ese momento mucho a densidades muy, muy altas, muchísimo más altas de las que uno puede obtener en un Erlenmeyer, empiece a producir la proteína recombinante. Entonces, a partir de ese momento se deja unos cuantos días, unos 4 días, digamos, produciendo la proteína. Usamos una estrategia en la cual regulábamos el ingreso de metanol a través del nivel de oxígeno. Cuando las levaduras consumían el oxígeno, el metanol, el oxígeno sube, entonces ahí alimentamos de vuelta con metanol. Siempre cuidando de no llegar a niveles tóxicos, ¿sí? Si bien esta levadura consume metanol, hay niveles niveles de metanol que pueden ser tóxicos. Entonces, en ese rango, tratando de mantener ese rango, es que hicimos este proceso. La siguiente, Ceci.
Bueno, como un resumen de la parte de cultivo, nos involucra 144 horas, pero en esas 144 horas logramos obtener 533 miligramos por litro de la proteína de interés en el sobrenadante. Esta es una concentración bastante alta, que nos mostró que el proceso era realmente productivo y rentable. Es interesante que esta proteína se obtiene en el sobrenadante, y en el sobrenadante es el 50% de las proteínas que hay. O sea, la mitad de todas las proteínas que tenemos en ese sobrenadante de cultivo son la que a nosotros nos interesa, RBD. Esto es importante porque de alguna manera facilita la purificación, ¿sí? Para poder utilizarla en kit de diagnóstico o como antígeno para cualquier objetivo hay que purificarla, y esto hacía que sea más sencillo. Bueno, ahí hay otros parámetros del cultivo, como cuánta biomasa alcanzamos, 89 gramos por litro de levadura. Pero lo interesante de este proceso es que usa, ¿sí?, reactivos muy, muy sencillos y muy baratos. Para producir 1 gramo de esta proteína necesitamos 113 gramos de glicerol, que representan 8 centavos de dólar a precio de laboratorio, 527 gramos de metanol, que serían 4 dólares, 7 miligramos de biotina, que son 1,6 dólares aproximadamente, y 42 metros cúbicos de aire. Estos valores, cuando uno los lleva a la escala industrial y al abastecimiento a partir de proveedores industriales, se abaratan mucho más. La siguiente, Ceci. Siguiente. Sí, ya la pasé. No, pero tiene que pasar a la siguiente. Acá. Ya la pasé. Ah, ahí está, esto. Bueno, luego de la producción, luego de que obtuvimos dentro del bioreactor esa cantidad de proteína, aplicamos un proceso de purificación que ya estaba puesto a punto en el laboratorio, pero ahora en una escala mayor, que es muy simple, involucra separar la biomasa, hacer unos ajustes de pH y luego unos pasos cromatográficos. Y como les contó Ceci, a partir de esos 533 miligramos por litro crudos, logramos obtener 180 miligramos de proteína pura. Siguiente, Ceci. Siguiente, no está pasando, a la última. El tema es que Ahí yo está. la veo. Ah, Yo la veo quizás tarda en pasada. Se llegar. ve que hay un delay Bien, porque yo ya la pasé hace rato. A ver bien. si. Bueno, esta, digamos, Ahí pasa. ahí ya yo la veo. Para terminar, en este proceso logramos incrementar casi 15 veces la cantidad de proteína obtenida, digamos, en base al desarrollo en laboratorio en Erlenmeyer, usando el bioreactor y las condiciones que el bioreactor puede proveer. Logramos un incremento muy significativo que nos permite proveer esta proteína para hacer, por ejemplo, los kits diagnósticos que Juan les va a contar. Bueno, hasta ahí. Bueno. ¿Querés hablar, Juan, vos con esta presentación o preferís abrir la Si tuya? querés pasame y paso más rápido, porque voy a ir rápido. Sí. Dale. Compartimos la pantalla. Claro, ahí. Ahí supongo que la están viendo, ¿no? Sí, pero no como presentación, como ahí. Ahí va. Bueno, muy rápidamente lo que yo les voy a contar es como parte de lo que contaron Cecilia y Lucas, y adicionado a lo que nosotros veníamos también desarrollando. Nosotros estamos en la Universidad Nacional de San Martín como universidad, y la empresa Chemtest, que es una empresa de base tecnológica, una pyme que produce kits diagnósticos para enfermedades infecciosas, que tiene menos de 10 años, y que justamente toma desarrollos que hacemos en la universidad o que hacen otras universidades y las convertimos en productos que finalmente llegan al mercado bioquímico, ¿no? Entonces, lo que hace esencialmente Chemtest muy rápidamente es hacer dos tipos de plataformas diagnósticas, que ustedes conocen de sobra,
digamos, los ELISAs, que son justamente para laboratorios que tienen una infraestructura montada para hacer estos análisis, o eventualmente también en tiras rápidas, lateral flow, que básicamente es una tecnología que, si bien diagnostica lo mismo, esencialmente diferentes tipos de microorganismos patógenos, ya sea en diferentes tipos de fluidos, pero en un formato rápido, ¿sí? En menos de 15 minutos uno puede estar diagnosticando la presencia de un patógeno o la presencia de anticuerpos frente a una infección. Entonces lo que hicimos justamente a principios, durante todo el año pasado, fue justamente tomar parte del desarrollo de lo que habían hecho, que les contó recién Cecilia y Lucas, que es esta proteína RBD producida en Pichia, y además una proteína que nosotros habíamos y que estábamos produciendo en paralelo en nuestro instituto, en la Universidad de San Martín, que es una proteína producida en Escherichia coli, que son básicamente dos proteínas del virus. Esas dos proteínas del virus permiten detectar anticuerpos que una persona convaleciente o que cursó la infección justamente genera en el transcurso del proceso infeccioso. Y yo acá lo que ven es cómo se ve, yo supongo que ustedes saben cómo es una tira reactiva, pero cuando uno ve una tirita reactiva, que es esto que están acá bien finito, en realidad es, ahí, es un laminado de muchos muchos tipos de membranas que ven acá, una arriba de la otra, que justamente todas unidas permiten que la muestra biológica que uno esté tratando de diagnosticar, por ejemplo, la presencia de anticuerpos, en este caso estábamos buscando anticuerpos IgM e IgG en pacientes convalecientes, migran en esta especie de laminado y hacen una reacción antígeno-anticuerpo en esto que llamamos test line o control line, que es lo que todos conocemos como las dos linitas o una linita en un test positivo o negativo, pero esencialmente es una tecnología que implica el laminado de muchos tipos de compuestos. Lo que nosotros hicimos fue justamente poner en estas test line estas proteínas, una desarrollada por la RBD y la otra desarrollada por nosotros, ¿sí? Eso, digamos, estoy contando una historia muy larga, pero básicamente lo que terminó dando es esto que observan acá, que es lo que nosotros llamamos ChemStrip, porque es una tira COVID-19 IgM-IgG, que además lo pusimos en un formato de tarjeta. ¿Sí? Muchos de ustedes deben conocer los formatos en cassette, que son, esperen que voy a minimizar, así veo lo que estoy presentando, que son justamente con cassette de tipo de plásticos, pero esto lo que hicimos fue poner las tiras en este formato que es básicamente una tarjetita de cartón. Es más barato que hacer una matricería de plástico. Como saben, en la Argentina, digamos, la matricería de plástico es cara y compleja de hacer. Esto justamente abarata costos, y lo que ven acá justamente es una tira que detecta IgM en suero o sangre o plasma de pacientes convalecientes, y una que detecta la presencia de inmunoglobulina G. ¿Cómo viene el kit? Lo que ven es todo lo que viene en el kit está aquí, ¿sí? Es simplemente un X número de tarjetas en envoltorios individuales. Estos son los componentes. Viene un goterito, que es simplemente con la solución de corrida, y esta bolsita que no se ve muy bien, pero estas bolsitas son capilares para la toma de sangre por digitopunción. ¿Sí? Entonces, esencialmente estos vienen en presentación de 10 o 20, dependiendo la presentación, pero básicamente lo que ven en el modo de uso el modo de uso es así de simple: se pincha el dedo, se toma la gota de sangre con el capilar, hasta 2 linitas, y luego descarga una primera linita en IgM, una segunda linita en IgG, deja secar la sangre, y luego esto corre por agregado de 2 gotas del gotero, y en aproximadamente 10 a 15 minutos lo que se observa es esto: si hay IgM, hay 2 bandas positivas; si hay IgG, hay 2 bandas positivas. ¿Sí? Simplemente para que vean, este es el análisis: sensibilidad y especificidad diagnóstica medida en referencia a una seroteca que había sido,
generada con un ELISA, que es el Covidar, que fue un ELISA que fue conocido el año pasado porque fue de desarrollo nacional, y lo que ven que las tiras tienen una sensibilidad superior al 95% y una especificidad también superior al 95% cuando uno toma ambos tipos de inmunoglobulinas en conjunto, ¿no? Porque el test obviamente mide ambas inmunoglobulinas al mismo tiempo. Finalmente, por si a alguno después le interesa, y esto bueno, queda grabado, un poco más la información técnica, lo que pueden observar acá es justamente esto, por ejemplo, es un suero que uno va diluyendo, un suero positivo que uno va diluyendo en suero negativo, y va determinando la sensibilidad, por ejemplo, comparado en este caso con el ELISA Covidar, ¿sí? Hasta acá el ELISA Covidar es positivo, como ven, la tira inclusive tiene en este experimento un poco más de sensibilidad diagnóstica cuando uno va diluyendo. Y estos son simplemente, de nuevo, la sensibilidad medida en función del tiempo postevolución de los síntomas, del primo síntoma. ¿Sí? Acá ven que en pacientes que han cursado la infección de 1 a 7 días post inicio de síntomas, o de 8 a 14, o de 15 a 30, o inclusive más de 30, lo que ven es que la sensibilidad diagnóstica, cuando uno mira obviamente IgM e IgG, va variando. Al principio uno observa más IgM que hacia el final, pero básicamente lo que vemos es un altísimo nivel de sensibilidad diagnóstica de las tiras medidas en función del tiempo post-evolución. Así que bueno, simplemente digamos, contarles un poco cómo, la idea era contarles cómo el desarrollo de insumos, de bioinsumos que uno puede hacer en un laboratorio, como hicimos nosotros en una universidad, es luego transferido a una empresa que finalmente desarrolló un producto en tiempo, creemos, récord para los estándares argentinos, y que justamente la idea, digamos, de nuestra empresa es tener una empresa local de producción de insumos de esta naturaleza que realmente hay pocos actualmente en Argentina. Así que bueno, muchas gracias por la atención, y cualquier pregunta a disposición. Una maravilla, doctor Ugalde. Te cuento algo, quiere decir cuando tenés IgM y IgG para cualquier situación, 100% de sensibilidad. Sí, esa tabla está armada porque la diferencia entre la primera tabla y la segunda es que la primera fue un grupo de sueros validados primero por Covidar, y esa segunda tabla fueron una serie de pacientes. Nosotros hicimos un estudio con el Hospital Anchorena de San Martín, donde tenía gente internada y podíamos hacer el seguimiento, ¿no? O sea, porque obviamente lo complicado es hacer el seguimiento, ¿no? en el tiempo de esa gente. Esa era gente toda que estaba internada. Cuando tomamos esa cohorte de gente, sí, la sensibilidad es altísima, porque obviamente además es gente que cursó una infección más agresiva, ¿no? Y obviamente la respuesta inmune en gente con infecciones más agresivas es más robusta. Es muy difícil hacer un estudio de cohorte temporal con gente que va y viene, ¿no? Gente que tuvo, por ejemplo, infección leve. Así que sí, por eso aumenta tanto la sensibilidad, cuando tenemos justamente gente que cursó una infección que tuvo algún tipo de internación, no necesariamente en UTI, pero que tuvo algún tipo de internación, el test es altamente sensible, hay altísima cantidad de inmunoglobulinas. Lo que se ve, digamos, en la presentación del doctor Ruberto respecto de la producción de la proteína RBD, ¿alcanza para, digamos, toda la demanda digamos, de la proteína que tienen para las distintas actividades derivadas, digamos, producción de kits, o inclusive de vacunas? No sé, dijeron que hay 3 proyectos de vacunas, nos dijo la doctora D'Alessio. ¿Ustedes abastecen a esos 3 proyectos de la suficiente cantidad de proteína? Nosotros lo que hicimos fue cultivar hasta una escala de 7 litros, por lo cual teníamos una cantidad de proteína bastante significativa. Pudimos proveer a un montón de proyectos. Para los kits diagnósticos, bueno, Juan les puede decir mejor, pero por kit se usa una cantidad muy pequeña. Entonces, digamos, con esa producción que teníamos, pudimos abastecer, haciendo 2 o 3 fermentaciones, pudimos abastecer toda la demanda. Para hacer vacunas ya hay que pasar a una escala mayor, que digamos, involucra muchos más litros,
y muchas más cultivos. Pero digamos, para los desarrollos que nosotros abastecimos, la cantidad producida fue suficiente. Doctora Cecilia. Sí. Primero, las tres presentaciones han tenido una claridad espectacular. Creo que hemos asistido pocas veces a una presentación tan clara, tan concreta. Uno no puede no entender todo el proyecto que han desarrollado. Así que desde este punto de vista, por la capacidad docente que seguramente tienen ustedes, se nota que sí. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Y una sola pregunta que tiene que ver con la patente de este emprendimiento. ¿Esto es una patente nacional? Sí. Es una patente nacional. Obviamente los procesos de patente y de publicación tienen que estar asociados. Nosotros hemos presentado una patente y parte de estos resultados ya los hemos publicado y otros los estamos por publicar, pero sí. Y en relación a lo que le decías del escalado, sobre todo con el tema de la vacuna, nosotros estamos involucrados en la vacuna Argenvac y obviamente una etapa que es la etapa del desarrollo de los proyectos necesita una escala y la etapa productiva es otra. Nosotros la escala que produjimos hasta ahora fue para proveer a diferentes instituciones que están desarrollando metodologías novedosas. Cuando esas metodologías prueban ser útiles y rentables y servir a la comunidad de alguna manera, y servir al bioquímico también, bueno, ahí se pasa a un escalado. Nosotros para la vacuna Argenvac ya estamos hablando con instituciones como el INTI, que son especialistas en el escalado, y con empresas que también son especialistas en escalado en condiciones regulatorias adecuadas para producir una proteína para una vacuna, que no son obviamente las de un laboratorio de investigación. Entonces, según para qué se vaya necesitando la proteína, son las cuestiones regulatorias que se van necesitando, y claramente la parte de vacuna está en etapa de ensayo preclínico, pero cuando se llegue al ensayo clínico ya se va a necesitar un escalado mucho mayor en condiciones regulatorias adecuadas para un inyectable humano, ¿no?